Bienvenidos al canal. Hace muchos años, la investigación y análisis de los elementos químicos revelaron notables similitudes entre ellos, impulsando a los científicos a emprender la tarea de organizarlos. Este objetivo se logró mediante el origen y evolución de la tabla periódica. La génesis de la tabla periódica encuentra sus raíces en los albores de la indagación científica. Desde los antiguos presocráticos, quienes conceptualizaron los elementos fundamentales como agua, fuego, aire y tierra, hasta los refinamientos cuantitativos de Boyle, quien en 1660 estableció las bases del concepto moderno de elemento. Aunque los elementos como el oro, plata, cobre, plomo y mercurio eran conocidos desde tiempos antiguos, el primer descubrimiento científico de un elemento ocurrió en el siglo XVII después de Cristo, cuando el alquimista Hildebrand identificó el fósforo en 1669. El siglo XVIII después de Cristo fue testigo de importantes avances químicos, destacándose el descubrimiento de nuevos elementos, especialmente gases, como el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En 1789, Antoine Lavoisier fue crucial para elevar la química a ciencia, al clasificar los elementos en grupos, tales como gases, metales, no metales y tierras, sumando 36 elementos. En 1803, John Dalton postuló que los elementos consisten en átomos indivisibles, con pesos atómicos distintos, lo que facilitó la clasificación basada en sus propiedades y pesos, esencial para la futura tabla periódica. También introdujo los primeros símbolos para representar elementos químicos. A principios del siglo XIX, el descubrimiento de 20 nuevos elementos reveló similitudes físicas y químicas entre ellos, motivando a los químicos a agruparlos según las propiedades compartidas para facilitar su estudio. En 1814, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius descubrió varios elementos como el cerio, selenio y torio, y creó un sistema de notación química que reemplazó los símbolos de Dalton. Para ello, usó la primera letra del nombre latino del elemento, agregando una segunda letra, cuando dos o más elementos inician con la misma, proporcionando una representación más clara y comprensible de los elementos. En 1815, el químico, físico y teólogo inglés, William Prout, propuso que todos los elementos se componían de hidrógeno como materia primordial, sugiriendo organizarlos según este principio para establecer relaciones sistemáticas entre sus masas atómicas. En 1817, el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner propuso la ley de las tríadas, donde organizaba ciertos elementos en grupos de 3. Cumpliéndose lo siguiente entre dichos elementos. En primer lugar, tenían propiedades químicas similares. Por otro lado, la masa atómica del elemento central era aproximadamente el promedio de los elementos extremos. Por ejemplo, en la tríada compuesta por el litio, sodio y potasio, el sodio tiene una masa atómica igual al promedio de la de los dos elementos extremos, además comparten propiedades químicas similares. Sin embargo, este planteamiento reveló una deficiencia significativa cuando se descubrieron nuevos elementos con propiedades similares que no encajaban de manera consistente en tríadas. En 1862, el geólogo y mineralogista francés, Alexandre-Émile Béguyère de Chamcourtois, ordenó los elementos químicos, graficándolos en la pared de un cilindro, en orden creciente a sus masas atómicas y en forma de hélice, la que luego dividió en segmentos, colocando en cada uno de ellos y en forma vertical a aquellos cuyas propiedades fueran semejantes, denominando a este sistema caracol telúrico. Sin embargo, este sistema adolecía de una estructura organizativa y una capacidad predictiva para elementos futuros, lo que restringía su utilidad y precisión en el contexto de la química moderna.
En 1864, el químico inglés John Alexander Renan Newlands presentó su propia tabla periódica y planteó la ley de las octavas en analogía con los 7 intervalos de la escala musical. Según esta ley, un elemento tendría propiedades similares al octavo elemento siguiente en la tabla. Por ejemplo, tenemos 3 series en las tablas mostradas, según la ley de las octavas. Si consideramos como primer elemento al nitrógeno en la primera serie, el octavo elemento, dentro de la segunda serie, sería el fósforo. Luego, el nitrógeno y el fósforo deben de tener propiedades semejantes. Pero si ahora consideramos como nuestro primer elemento al cloro, entonces para llegar al octavo elemento, que además tenga propiedades semejantes, nos lleva a buscar al bromo, pero deberíamos considerar que la tercera serie esté constituida de 14 elementos, lo que significa que no se cumple con la ley de las octavas. En 1864, el científico alemán Julius Lothar Meyer identificó el patrón de variación periódica de las propiedades de los elementos químicos. Es así que presentó un sistema de clasificación inicial de 28 elementos, basada en volúmenes atómicos y valencias, destacando la regularidad en las diferencias de pesos atómicos entre elementos relacionados. En 1869, el químico ruso, Dmitri Mendeleev, dio a conocer una tabla de los elementos químicos, agrupados según el orden creciente de sus masas atómicas, donde consideró a 63 elementos conocidos hasta ese entonces. Mendeleev observó que las propiedades de los elementos se repetían de manera periódica, lo que llevó a que su tabla se conociera como la tabla periódica de los elementos, y enunció la siguiente ley. Las propiedades de los elementos son una función periódica de sus masas atómicas. Otra característica de su tabla es que agrupó los elementos en filas o periodos de distintas longitudes, colocando en el mismo grupo a aquellos con propiedades químicas similares, como la valencia. Además, organizó los elementos en columnas denominadas familias, las cuales agrupan a aquellos que comparten propiedades similares. También, predijo la existencia de nuevos elementos que serían colocados en los espacios vacíos de su tabla. Sin embargo, la tabla de Mendeleev presentaba algunas desventajas. Los metales y no metales no estaban claramente diferenciados, y ciertos elementos no seguían el orden creciente de peso atómico, ya que Mendeleev permutó arbitrariamente algunos de ellos. En 1913, el científico inglés Henry Jeffreys Moseley, tras experimentar con rayos X generados por diversos metales, descubre la ley natural de los elementos que establece lo siguiente. Las propiedades de los elementos químicos son una función periódica de su número atómico, es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear. En 1905, el químico alemán Alfred Werner propuso la tabla de forma larga que estamos acostumbrados a ver, en base a la ley de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Además tomó como referencia la tabla periódica de Mendeleev. Los elementos en la tabla periódica actual están conformadas por 7 filas o periodos. A los 3 primeros periodos se les denominan cortos. El cuarto y quinto se denominan largos. Y los restantes, extralargos. Esta tabla periódica también presenta 18 columnas que constituyen 16 grupos o familias, los cuales se ordenan en 8 grupos A y 8 grupos B. Actualmente, la tabla periódica alberga 118 elementos, cada uno con propiedades esenciales para la ciencia, desde el hidrógeno, el más abundante en el universo, hasta el oganesón, uno de los más recientes y menos conocidos. Bien, hemos llegado al final. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de la tabla periódica. Suscríbete y comparte para seguir explorando juntos. Nos encontraremos en el próximo video.